Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Un panorama político que cada vez que decimos que empieza a estabilizarse rumbo a la carrera electoral, se modifica, nos sorprende una decisión de uno de los dos grandes espacios de poder que tiene la Argentina. El oficialismo ya veíamos cómo viene. La oposición ahora que imposta, aboga por la tranquilidad, los acuerdos y el consenso, en realidad está cada vez más cerca de una tensión interna fuerte. De todo esto vamos a hablar con una experta en campañas electorales. ¿Cómo hace la clase política para venderle a usted, a vos, una adhesión, un voto? De todo esto hablamos después de que compartan con nosotros nuestros anunciantes. No se vayan. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Y como les dijimos en nuestro comienzo editorial, vamos a hablar de lo que pasa con las campañas políticas y por eso convocamos a Florencia Filadoro. Ella es especialista en comunicación política, pero además es presidenta de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Te saludamos, Florencia, esta mañana. Tengas vos muy buenos días. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por tu tiempo y gracias por compartirlo con nosotros. Querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, si hemos visto campañas. Unas cuantas, ¿eh? No denotemos cuántas, pues si no... No, para que no se sepa la edad, pero hemos visto muchas. Te diría que ninguna como esta, ¿eh? Estamos empezando a ver algunos detalles interesantes en cuanto a lo que es la previa de la campaña y los movimientos que hay, tanto en el oficialismo como en la oposición, que han dejado muchas noticias en las últimas horas, ¿no? Florencia, no te quiero involucrar a vos porque vos sos muy joven, pero cuando yo era chico, mi abuelo me decía una humorada que decía, todo socialista es divisible por dos. Porque en aquel momento se hablaba, ¿no?, de ciertas diferencias o ciertas dificultades que tenía la izquierda en general para armar una base política sólida. Bueno, esa frase ha quedado, me parece, en desuso toda vez que hoy tenemos a oficialismo y oposición en el medio de esa disputa. Queremos saber qué es lo que te parece a vos. Bueno, sí, efectivamente, la verdad es que las dos principales fuerzas hoy, porque ni siquiera podemos hablar de partidos ya, ¿no? Hablamos de dos grandes coaliciones, una gobernando, la otra como oposición, y están totalmente fragmentadas. Y un poco lo que estamos experimentando en esta campaña, o en esta previa, digamos, de la campaña, porque técnicamente todavía no arrancamos al 100%, es, bueno, todos los trapitos al sol que están saliendo ahora le está tocando el turno, digamos, a Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, todo este reordenamiento interno que están intentando tener está siendo al 100% visible. Hay una frase en inglés que dice, bueno, no queremos saber ni cómo se hacen las salchichas ni cómo se hacen las leyes. Bueno, en este caso no hablamos de leyes, pero hablamos de la política en sí. Y justamente los políticos hoy no están mostrando, digamos, su mejor cara, si se quiere, ¿no? Walter. Sí, Florencia, hablaste de las noticias de Juntos por el Cambio y quería conocer cuál es tu lectura de la decisión tomada por el jefe de gobierno porteño de ir a una elección doble en un mismo día, pero separada a la vez, para que no haya boleta conjunta. ¿Qué lectura se puede hacer de la decisión de Rodríguez Larreta? Bueno, acá hay varias lecturas. Por un lado, no es nada extraño, digamos, que un mismo día se elijan distintos cargos. Esa parte, la verdad es que no debería llamar la atención para nada. Lo que sí es interesante como de cara a la ciudadanía, a la opinión pública, bueno, vamos a tener que utilizar distintas metodologías para elegir distintos cargos. Y ahí es donde empieza un poco a complicarse, si se quiere, desde el punto de vista práctico, digo, para ese día, insisto, de cara al ciudadano. Ahora, para la parte política, bueno, hay muchas lecturas que prevalecen. Una es cómo Larreta en realidad ahora se está plantando de una manera mucho más firme, si se quiere, disputando prácticamente cara a cara su liderazgo con Mauricio Macri, Mauricio Macri, ¿no?, como una figura líder, digamos, del espacio, y que a su vez hace bastante tiempo está exigiendo por distintas vías justamente este rol de liderazgo. Pero ahora Larreta le está diciendo, bueno, no, acá en la ciudad de Buenos Aires yo tengo la potestad como jefe de gobierno de poder elegir cuáles son las reglas electorales, y ahora vamos a usar estas reglas electorales. Eso por un lado. Por otro lado también me parece interesante cómo es el propio Larreta el que está levantando a un socio un poco perdido, si se quiere, hasta ahora, de Juntos por el Cambio, que es el radicalismo. Recordemos cómo a principios para la campaña del 2015, de la elección presidencial del 2015, que fue sumamente indispensable el rol del radicalismo para la victoria de Juntos por el Cambio, pero bueno, después el protagonismo de Juntos por el Cambio, del radicalismo fue mermando, y ahora es Larreta quien lo levanta al radicalismo de una manera muy fuerte. Cuando, fijémonos, bueno, quiénes son los que están en contra, digamos, o expresándose con distintos tipos de argumentos, quizás más institucionales o de valores y demás, pero expresándose en contra al fin, son, quienes, las figuras más allegadas al PRO, ¿no? Así que, bueno, acá se vuelve interesante cómo estamos viendo una disputa de poder al 100%. Esto es House of Cards, si se quiere. Florencia, pensaba también yo, ¿no? Se habla siempre de la renovación de la política. Personalmente, lo compartimos con Walter, nosotros no creemos en la antipolítica, porque la política es la herramienta de transformación.
Que se use mal es otra cosa, pero la herramienta funciona bien, perfecta, anda. Ahora, si vos martillás mal el clavo, es un problema tuyo, no del martillo ni del clavo. Pero, digo, quiero dejar esto claro. Ahora, se habla siempre de la renovación de la política, de la transparencia de la política, pero en ambos espacios, oficialismo y oposición, da la sensación de que quienes están afuera de todas estas decisiones son los adherentes del espacio, ¿no? Quiero decir, son decisiones que se toman en mesas. Creo que esta sería bastante grande y sobraría espacio al momento de decir quién viene acá, quién viene allá. Hasta no hace mucho, esa característica se le adjudicaba con o sin razón, depende de los momentos de la historia, al PJ. Pero ahora parece que se han contagiado de esto. Son decisiones que se toman en una habitación pequeña, cerrada. Sí, me parece muy buena la observación que haces, porque de hecho Juntos por el Cambio, bueno, recordemos, tuvo varios nombres, ¿no? Cambiemos, Compromiso por el Cambio, bueno, y hubo varias derivaciones, pero en general siempre fue una fuerza que apelaba más por una especie de liderazgo más horizontal, si se quiere, el famoso trabajo en equipo, los valores entre todos, compartidos, y sí, efectivamente, como estás bien señalando, estamos viendo una especie de jerarquización que en definitiva la verdad es que muchas veces la política termina definiendo de esta manera, ¿no? La famosa mesa chica o el famoso círculo rojo, que bueno, son quienes terminan tomando decisiones y después sí no quita que bueno, se vaya comunicando al interior del partido y logrando, o de los espacios políticos y logrando mayores adherencias, cosa que claramente bueno, ahora no estaría pasando en el espacio de Juntos por el Cambio. Walter. Sí, respecto de esto que señalaba Diego y del poder que tienen aquellos que toman las decisiones hoy, me pregunto y te pregunto, Florencia, ¿cómo observás al otro lado de esta historia? Me refiero al oficialismo, con un presidente que todavía no toma una definición respecto de su propia candidatura a una reelección y la gran parte del oficialismo representada por el kirchnerismo reclamando que dé un paso al costado. ¿Qué tipo de lectura se puede hacer entre lo que hizo Larreta con Mauricio Macri y lo que está o no está haciendo Alberto Fernández con la figura de Cristina Kirchner y el kirchnerismo en general? Bueno, acá nuevamente estamos viendo cómo es hacer política y cómo es estos tejes y manejes y cómo se lo toman los distintos personajes. Bueno, que en realidad son personas, más allá de hablar de personajes o dirigentes políticos, ¿no? Digo, con todo lo que implica, que hay recelos, resentimiento y demás tipos de sentimientos y expresiones humanas normales. Sucede que, o al menos mi impresión es que Alberto Fernández hoy lo que está haciendo es intentando hacer valer el poco espacio político que hoy tiene, al decir, bueno, yo voy a seguir acá en la candidatura y me voy a presentar para una reelección. Personalmente no creo que avance en ese sentido. Y creo eso, que estás tratando de hacer valer hasta el último minuto. ¿Por qué? Porque hay una negociación previa a presentar las listas, que es justamente, bueno, qué dirigente va a ocupar qué parte de la lista. Recordemos que la forma de votación es por lista sábanas y no es lo mismo estar en el puesto número 3 para diputado o estar en el puesto número 20 y pico, bueno, dependiendo del distrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, acá es donde creo que Alberto está intentando jugar hasta ultimísimo minuto con esta posibilidad de mejorar el posicionamiento de sus propios candidatos. No obstante, creo que esto llega un poco tarde, si se quiere. Recuerden que al principio, ni bien asumió Alberto Fernández, allá por el 2019, en diciembre, se hablaba de conformar y robustecer al albertismo como fuerza interna, digamos, dentro del Frente de Todos. Y él personalmente trató de desarticular todo tipo de intento en ese sentido. Bueno, creo que hoy está intentando de manera muy tardía hacer eso y creo que no va a tener muchos resultados. Por otro lado, bueno, tenemos sí el kirchnerismo, que obviamente no pueden decir, bueno, hacemos la plancha en esta elección, pero la pregunta también es quién pone la cara ante una posibilidad
muy fuerte, cada vez más fuerte, de que no les vaya bien al Frente de Todos como espacio, ¿no? Y todo esto totalmente atado, siempre jugando muy al límite y al fleje con los resultados económicos que no paran de ser magros, ¿no? Y menos de acá a los próximos meses. Eso iba, Florencia. Las campañas electorales, vos lo sabés mejor que nosotros, tienden a enamorar, ¿no? O sea, y van jugando el tema emocional cada vez más. Cuando nosotros éramos chicos, siempre lo decimos con Walter, yo me acuerdo que en los colegios te daban las plataformas, ¿viste? De los partidos, y en los diarios salían, bueno, ¿qué piensa el partido intransigente, el MAS, los radicales, de cada tema? Bueno, eso no. A mí me parece mal, pero es lo que ocurre. La pregunta sería, frente a un voto anímico, un voto sensible, un voto emocional, ¿no notás que ambos espacios en disputa tienen poco para enamorar y a lo mejor juegan en espejo con el mal peor, ¿no? O sea, mirá, yo, como decía Perón, seré malo, pero los demás son peores. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo enamoran las dos fuerzas políticas hoy que aspiran a la Casa Rosada? Sí, coincido al 100% con tu análisis. Uno es el espejo del otro, o sea, el Frente de Todos es en cierta forma el espejo de Juntos por el Cambio y viceversa. Por eso se habla justamente de la grieta, de la polarización y cómo los dos espacios se necesitan en realidad el uno con el otro. Hay momentos de mayor efecto espejo, digamos, y hay otros momentos donde el efecto espejo, digamos, es menor. Y no por nada aparece, como no hay figuras además que están realmente encantando y los liderazgos terminan siendo muy efímeros, porque si bien hablamos de algunas principales figuras, como, bueno, en el caso de Juntos por el Cambio, quizás Patricia Bullrich o el mismo Larreta, que parecieran tener, digamos, mayor llegada a la ciudadanía. En el caso de Frente de Todos, la verdad es que la única figura indiscutida que tiene llegada, al menos a la base electoral, a su propia base electoral, es Cristina Fernández de Kirchner, bueno, con toda la situación que tiene alrededor, pero bueno, y después ahí está otra de las principales trabas, ¿no? Del Frente de Todos, de no poder encontrar otra figura que logre conectar verdaderamente. Entonces, ante este mar, digamos, de figuras efímeras, si se quiere, bueno, y aparecen figuras como de repente un Javier Milei, donde, como bien señalabas, el voto o la preferencia electoral finalmente termina siendo más bien pasional. Bueno, se va colando en la opinión, obviamente, de los ciudadanos. No obstante, sí me parece importante aclarar con figuras como la de Javier Milei, que si bien parecieran lograr una conexión mucho más fuerte, entre comillas, a comparación de la conexión que logran las otras figuras que comentaba, creo que todavía tienen bastante camino para recorrer y más de cara a una elección presidencial, ¿no? Bueno, pero bueno, hoy no quita que en especial a Juntos por el Cambio, gran parte, digamos, del electorado hoy está un poco debatiendo, ¿no? Del electorado de Juntos por el Cambio está debatiendo si apoyan a estas figuras más bien efímeras o quizás apoyan a más un Javier Milei, con todos los signos de pregunta que conlleva apoyarlo a él, que lo ven solo, que no lo ven con un equipo, que no lo ven con experiencia. Pero bueno, hoy es un poco lo que se escucha en la calle. De esos signos de pregunta hay algunas respuestas que por lo menos a mí me dan un poco de miedo, pero no es este el momento de charlarlo. Florencia, pues nos terminó el programa. Muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Walter, bueno, lo que nos queda, ¿no? De acá hasta las elecciones. Y cuánta agua va a correr bajo el puente, ¿no? Esto recién empieza. Agua correrá y veremos si correrá, querido Walter, dinero. Pero no ahora, sino después de la pausa. No se vayan. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Y dijimos que íbamos a hablar de plata, Walter, pero tampoco ilusionemos a los televidentes. claro. No es que vamos a repartir plata, vamos a hablar de dinero. En este caso, una buena noticia para los trabajadores registrados de ciertos ingresos. Sí, una noticia que partió del Ministerio de Economía, en la cual se indicó finalmente que se va a dar una exención dentro de los salarios de aquellas personas que reciben un recibo de sueldo a determinados ítems. ¿A qué me refiero? A aquellos que son adicionales, no al salario básico, sino, por ejemplo, a las horas extras, por ejemplo, a los viáticos, ese tipo de elemento que es variable, que no todos los meses lo podemos tener todos y hay muchos que nunca lo tienen, pero que sí puede alcanzar a un universo de unas 610.000 personas, según indicó el Ministerio de Economía. ¿Cómo se discrimina esto? Vamos a pedir al señor director que nos muestre cómo se discrimina esto. En los 610.000 personas que estaría abarcando esta medida, hay unos 135.000 que responden a maestros, policías, fuerzas de seguridad, agentes públicos, ¿no? Ni que hablar, son los más. Exactamente, que son los que mayor cantidad de personal se vería beneficiado con esta exención del impuesto a las ganancias. En la industria hay 101.000, trabajadores de salud y servicios auxiliares 81.000, transporte 75.000, comercio 50.000, trabajadores de empresas de servicios unos 46.000.
Y terminamos con bancos y seguros, 23.000, 18.000 de enseñanza privada, 12.600 de construcción y 56.000 en el resto de las actividades. Es el universo que conforman aquellos beneficiarios de esta medida del Ahora, Ministerio de Walter, Economía. esto es más plata para el bolsillo. Esto es que la plata que se estaba yendo al pago de impuestos te quede a vos, asalariado, que estabas tributando ganancias por estos ítems, para algunos, este beneficio. ¿Y en qué marco? Claro, ¿cuál es el punto? Decimos bien, algunos. Son 600.000. Vos me decís, ¿cuánto es el universo de trabajadores en la Argentina? ¿Registrados son 7, 8? Sí, 9 millones, te diría, ¿no? Y ¿cuántos pagan impuestos a las ganancias? Bueno, más de 1 millón pagan impuestos a las ganancias, con lo cual hay 400.000 que quedan fuera de este tipo de beneficio, sin hablar de los otros millones de trabajadores, sobre todo aquellos en la informalidad, que no tienen este tipo de beneficio. Ahora, ¿por qué se toma esta medida en este momento? Porque estamos, y le vamos a pedir al señor director la siguiente placa, a punto de iniciar un fuerte periodo de negociaciones paritarias. Este mes de abril viene cargado con negociaciones paritarias en el sector de los petroleros, Vaca Muerta, yacimientos, obreros de la construcción, uno de los más fuertes, empleados de comercio, otro de los sectores más fuertes de los gremios en la Argentina, estacioneros, aseguradoras, también la industria farmacéutica, droguerías de sanidad, alimentación y frigoríficos, ahí con la CGT, industria láctea y trabajadores del sector portuario. Todas estas paritarias se van a llevar a cabo este mes. Ya se llevó a cabo la de bancarios, que fue la que dio la pauta de lo que se está aplicando ahora, que es dar exenciones a algunos ítems del salario, de manera tal que a vos, si los estabas tributando como ganancias, te quede un 7, 8% más de dinero en el bolsillo. Insisto, universo de hoy 600.000 personas, según está calculando el Ministerio de Economía. Nos estamos yendo, pero se dinamitó el sueño de Sergio Massa de no firmar ningún aumento paritario por encima del 60%. Absolutamente. Eso tiene que ver también este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque esa pauta del 60% con un primer trimestre en el cual ya superamos el 20% de inflación queda muy rezagada. Y los acuerdos se están realizando por 4, 5, hasta 6 meses y por encima de esa pauta. Los que realizan acuerdos. Algunos. Veremos lo que pasa en este mes de abril. Gracias, Walter. Veremos también qué es lo que queda para el resto del año. Es una discusión central. El ingreso en la Argentina, hay que hablar de esto y hay que solucionarlo ya. Y hay que irse también, Walter. Sí, señor. Se nos va el tiempo. Nos vemos, si todo sale bien, la semana que viene. Gracias por acompañarnos.